buenas tardes a todos, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. El token de Hedera Hashgraph ha llegado a ganar un 88% en un día, para luego caer un 40%. La noticia del pasado martes era que uno de los fondos tokenizados de BlackRock, del que hemos hablado mucho en el programa, también hablamos con alguien de Securities la semana pasada, recordemos, pues que uno de los fondos tokenizados de BlackRock, voy a ir buscando el token de Hedera para deciros ahora mismo cómo se está comportando, había sido tokenizado en Hedera, un ledger abierto, similar a una blockchain. Ahora nos explicará Félix qué es en profundidad. Era una noticia que pusieron en un tuit desde la mismísima Hedera, pero es que ha habido un malentendido. Desde BlackRock niegan haber trabajado con Hedera, explican que el exchange británico irregulado Archax ha sido el que ha distribuido su producto a través de la tokenización y está utilizando Hedera, es decir, el malentendido del anuncio hizo que el mercado se lanzara a Hedera y a su token. Muchos en Twitter decían que faltaba poco para que el mismísimo BlackRock entrara en el consejo de administración de Hedera, pero realmente la decisión era de Archax, de un exchange, a través del cual pues también trabajaba BlackRock. Desde el exchange explican que BlackRock conocía la elección previamente y que estaban de acuerdo. Pero claro, no ha sido una elección directamente de BlackRock. Por explicar un poco, vamos por partes. HBAR Foundation, es decir, la fundación detrás de Hedera, escribe el pasado martes a las 3 de la tarde este tuit. Hoy somos testigos de la historia de los Real World Assets, activos tokenizados del mundo real, porque el Fondo del Mercado Monetario, MMF del Tesoro de Estados Unidos, de BlackRock, se ha tokenizado en Hedera, también con la ayuda de Archax, que es el exchange, y Ownera, lo que marca un hito importante en la gestión de activos al traer la mayor gestora del mundo al mundo on-chain. Están diciendo que al final sí que van a ser parte de esto con BlackRock. No están diciendo que BlackRock les haya elegido personalmente. Entonces ahí ha habido simplemente un malentendido que vamos a explicar hoy en profundidad con Félix Fuertes de la Academia de Formación en Inversión, que vamos a saludar en unos pocos minutos. Antes de eso, 2:10 justo de la tarde, 1:10 en las Canarias, vamos a echar un vistazo a los titulares. My Economy News. Se espera que la SEC de Estados Unidos niegue los ETF al contado de Ethereum de Ether el próximo mes. Otra evidencia sugiere que la SEC probablemente retrasará esta aprobación, mientras que Hong Kong va a comenzar a comercializar dichos productos la semana que viene. Las reuniones recientes entre emisores, o potenciales emisores mejor dicho, y la SEC han sido unilaterales. El personal de la agencia no ha discutido detalles sustanciales, es lo que han filtrado sobre los productos propuestos. El ETF de Bitcoin de BlackRock tuvo ayer su primer día sin entrada neta de capital. El eShares Bitcoin Trust se comercia en las bolsas de valores con el ticker EBIT. Es el ETF de Bitcoin emitido y administrado por BlackRock. Ayer, 24 de abril, tuvo su primer día con flujo de capital no positivo. Las entradas netas de EBIT fueron de $0 durante la jornada de ayer. De ese modo se rompió la racha que llevaban 71 días con números en verde, que había llevado a EBIT a formar parte del club de los 10 ETFs con más días de flujos de capital neto positivos. No hablamos solo de ETFs de cripto, evidentemente, hablamos de ETFs en general. Seguimos, las ballenas acumulan Ether a pesar del rendimiento plano de este token, de esta criptomoneda. Un segundito, voy a poner aquí el precio. Desde el medio Invest se preguntan que qué saben esas ballenas. Una billetera Ethereum, posiblemente del fundador de Tron, de Justin Sun, ha retirado casi $50 millones en Ethers de Binance y ha comprado casi 470 millones en altcoins desde el 8 y el 24 de abril. La acumulación de Ether por parte de las ballenas generalmente se considera pues una señal positiva para el activo. Recordemos que Ethereum, aquí lo tengo, está en $3.132 y, por ejemplo, lleva pues una caída de un 9% en el último mes. Es verdad que en un año, comparado con el precio de hace un año, ha ganado un 71%.
pero bueno, lleva en esa franja bastante tiempo. Morgan Stanley va a permitir pronto a los corredores recomendar ETFs de Bitcoin a sus clientes. La empresa está dispuesta a ampliar su estrategia en Bitcoin, permitiendo a sus 15.000 corredores recomendar activamente los ETFs de Bitcoin a sus clientes, lo que indica un cambio significativo en el enfoque de Morgan Stanley hacia las inversiones en cripto. Nos vamos ahora a Canadá. Las exposiciones a las criptos aumentan. Casi un 40% de los inversores institucionales canadienses tenían criptoactivos en el 2023. Es un informe que ha publicado ahora KPMG. Según la encuesta bianual, ha habido un aumento significativo en el número de organizaciones de servicios financieros que ofrecen productos cripto a sus clientes. La mitad de los encuestados indican que sus organizaciones estaban ofreciendo al menos un tipo de producto o servicio cripto en 2023, y es un aumento del 40% respecto al 2022, el año anterior. La encuesta también destaca una tendencia creciente entre los propios inversores a incorporar criptos en sus estrategias de inversión. Vitalik Buterin, uno de los fundadores de Ethereum, critica a los estafadores del ZK Sino, o Asino, Zero Knowledge Asino, que suena como casino, por el uso indebido de las pruebas de conocimiento cero. Buterin, figura fundamental del ecosistema, ha destacado los peligros de las tecnologías emergentes y dice que pues, es un peligro que se conviertan en palabras de moda explotadas por entidades deshonestas. Habla de las ZK, de los Zero Knowledge. Sus palabras: no hay nada ZK en ZK Sino, excepto que vive en ZK Sync, ¿correcto? Supongo que tenemos que adaptarnos. Incluso ZK es ahora una palabra de moda lo suficientemente generalizada como para que los propios estafadores la puedan adoptar. Nos vamos ahora a África, Nigeria, cuya autoridad, recordemos, comenzó una guerra, podríamos decir, contra las criptos, con el ojo puesto específicamente en Binance. Está intensificando estas medidas. En un esfuerzo cada vez mayor por regular el mercado cripto, el Banco Central de Nigeria ha centrado su atención en varias de las principales plataformas mundiales de cripto. Recordemos que denunciaron el mes pasado a Binance por presuntamente devaluar la moneda nigeriana. Ahora está mandando advertencias a las entidades financieras, a los bancos, a los fondos, a todas las empresas que puedan trabajar en algún momento con cripto, además de los propios exchanges, con varias advertencias financieras. En una carta que ha salido a la luz esta semana, el CBN, este Banco Central nigeriano, ordenaba a las instituciones financieras que vigilaran de cerca e informaran sobre actividades relacionadas con Bybit, con KuCoin, con OKX o con Binance, con todos estos exchanges. El mandato ordena a las entidades que marquen, que restrinjan las cuentas sospechosas de participar en transacciones con cripto. No hablan ni de buenas ni de malas, hablan directamente de transacciones con criptomonedas. La directiva de este Banco Central en particular exige la aplicación de una orden de no adeudo durante 6 meses en las cuentas pertinentes. Seguimos. Hoy venimos con muchas noticias. El proyecto de ley contra el lavado de dinero de la Unión Europea se ha aprobado en la votación final. Fue en la tarde de ayer, un paquete de leyes que viene a mejorar las medidas de diligencia debida, los controles de la identidad de los clientes, incluidos los llamados administradores de criptoactivos. También tendrían que denunciar actividades sospechosas a las autoridades. La nueva ley va a afectar a los proveedores de servicios cripto como exchanges centralizados, así como a una serie de otras instituciones, incluidos, por ejemplo, los servicios de juegos de azar. Nos vamos ahora a El Salvador. Un grupo de hackers ha filtrado finalmente el código de la billetera estatal de Chivo Wallet. Recordemos que estuvimos hablándolo aquí con Liberto Senderos hace un par de semanas. Pues después de filtrar toda la base de datos de usuarios de Chivo a principios de abril, el grupo de hackers Ciberinteligencia SV ya ha comenzado a publicar el código de la billetera en la Dark Web. Están todos los datos personales de los salvadoreños, porque era una wallet que te regalaba unos dólares al hacerte una cuenta. Nos vamos ahora con BitGet. Gary Graysichen, directora general de BitGet, espera que el próximo mercado alcista de Bitcoin llegue temprano. Según la directiva, la participación institucional probablemente mejorará la liquidez, va a reducir la volatilidad, lo que puede atraer a más inversores y a elevar los precios. Chen está convencido de que los fondos de Bitcoin también ayudarán a mejorar la claridad regulatoria, lo que puede conducir a un mayor enfoque en el cumplimiento de las regulaciones. Habla, por ejemplo, de AML, contra el lavado de dinero, de KYC, de Know Your Customer, y a impulsar estándares uniformes en todo el mundo.
Seguimos, terminamos con esta buena noticia. Leemos en Cointelegraph, la ciencia descentralizada podría ser el próximo gran avance para el uso de blockchain. La tecnología blockchain promete una nueva era para la publicación científica porque ofrece transparencia, porque ofrece velocidad, gobernanza descentralizada para superar la revisión por pares y las ineficiencias en la publicación. La transformación digital ha marcado un paso adelante para hacer que la investigación científica sea accesible a más investigadores en todo el mundo. Sin embargo, 2 décadas de digitalización han demostrado que preparar y distribuir contenidos en formato digital no es suficiente para reducir las barreras a la información académica. La tecnología blockchain podría mejorar potencialmente varios procesos de publicación científica, ofreciendo una solución a desafíos clave en todos los ámbitos. Inmutabilidad, transparencia, disponibilidad global de blockchain presentan una oportunidad para que los círculos científicos den un paso importante hacia la descentralización y al mismo tiempo otorguen poder y gobernanza a usuarios e investigadores. 2:18 de la tarde, vas a echar un vistazo rápido a las pantallas. Tenemos poquito de tranquilidad, vamos a decir, en Bitcoin. 63.980 dólares, corrección de un 4% la jornada, aunque sigue en positivo, gana un 2,5% en los últimos 7 días. El mercado cripto en global está ahora mismo en el market cap en 2,3 billones de dólares, corrigiendo un 5%. Hoy ha perdido un 5% de su market cap, de todas las criptomonedas. No es una buena cifra. Tenemos a Ethereum 3.128 dólares, corrigiendo pues un 4,5% en la jornada y, ojo, lleva un 3% de ganancia en los últimos 7 días. La dominancia de Bitcoin ha caído un poquito. Ahora mismo está en el 55% casi, en 54,9%, cuando la semana pasada estaba en un 56 casi, en un 55,5, demás. Tether sigue ganando en market cap, va a 1.000 millones por día, parece, de capitalización de mercado, en la principal stablecoin del mercado. Dijo ayer que iba finalmente a congelar las cuentas con las que la petrolera venezolana estaba eludiendo las sanciones estadounidenses. Es lo que está haciendo un poco Tether, esperar a que la acusen. En el momento que la acusan, decir que va a bloquear esas wallets. Podría haberlo pensado antes también. BNB, token de Binance, 607 dólares, corrección de un 1% en la jornada. Lleva un 11,5% de revalorización en los últimos 7 días. Solana, 146 dólares, corrección de un 8% en el día de hoy. Solana, 65.000 millones de capitalización de mercado, por cierto. Ha superado ya otra vez a USDC por goleada, porque USDC está ahora mismo en 33.000. XRP, el token de Ripple, 52 centavos, corrección mayor a un 4%. Muy alejado ya, 28.000 millones, muy alejado de su principal competidor en cuanto a market cap. Y se le va acercando por detrás el perrete de Dogecoin. Dogecoin 15 centavos, oliendo ya el trasero a Ripple en cuanto a capitalización de mercado. Porque mira, tenemos en 21.000 millones Dogecoin contra los 28.000 de XRP. Ojito, ojito, ojito. Toncoin, moneda del ecosistema, token del ecosistema de Telegram, de la aplicación de mensajería, 5 dólares con 24. Ha perdido bastante en estas últimas semanas, un 8% hoy y un 13, casi un 14% de corrección en los últimos 7 días. Seguimos con ADA de Cardano, 47 centavos, corrección de un 5% en la jornada. Shiba Inu, la segunda meme coin más importante. Ahora mismo corrección de un 7,5% en la jornada, pero lleva una ganancia en los últimos 7 días de un 14%, nada mal. AVAX, 35 dólares, corrección de un 10% en la jornada. Tron, 11 centavos, gana un 1,5 hoy y un 6,5 en los últimos 7 días. Terminamos con Polkadot, 6 dólares con 85, corrección cercana al 8%.
en la jornada y en los últimos 7 días en positivo. Gana un 2,7%. 2:22 de la tarde, 1:22 en las Canarias. Vamos a echar ya un rato con nuestro invitado de los jueves. Vamos ya con nuestro análisis on-chain con Félix Fuertes. Análisis on-chain. Saludemos ya a Félix Fuertes, de la Academia de Formación en Inversión. Muy buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes, Pedro. ¿Se me oye? Sí, se te oye ya. Bueno, antes un token que no he leído, realmente es el de Hedera, que pierde hoy casi un 13%, pero tampoco es que haya perdido todo lo ganado desde el inicio de este lío, porque ahora mismo en 11 centavos Hedera en los últimos 7 días lleva una ganancia de un 41%. Entonces, oye, tampoco es que todo el mundo haya desaparecido de pronto del token de Hedera. Vamos a ir por partes, vamos a explicar un poquito qué ha ocurrido aquí. Me lo estabas explicando antes por WhatsApp y me estaba costando ya entenderte, Félix, la verdad. Así que vamos a ir desde el principio. ¿Qué ha pasado con este tuit que se ha malentendido en el mercado? Pero al final tus conclusiones van por otro lado. Félix, cuéntanos un poquito. Bueno, primero lo que ha pasado es que ayer hubo un anuncio por parte de la fundación de Hedera, ¿no?, en Atebar, donde comunicaban que a través de Archax y de Unera, ¿no?, pues habían conseguido un hito histórico, que es básicamente introducir dentro de lo que es la tokenización de activos un fondo monetario de uno de los gestores más importantes del mundo, que en este caso es un fondo monetario gestionado en Aberdeen y que a su vez, pues como Archax es un exchange de Aberdeen, pues al fin y al cabo pues tenemos una relación indirecta de tokenización de un fondo que al final, de una manera u otra, sí que está vinculado de manera directa, aunque hayan dicho que no, de manera directa a BlackRock, ¿no? Y lo curioso de todo esto, y dentro de lo que es la reacción del mercado, lo curioso es que parece que estamos ya solo motivados a meter dinero en las criptomonedas donde salga un gran nombre al lado, cuando la realidad es que la noticia tiene un trasfondo que es más relevante, ¿no?, más importante de cara a la adopción de la tecnología blockchain, que no es tanto el, oye, mirar, chicos, hemos conseguido tokenizar el fondo de mercado monetario de una parte del fondo del mercado monetario, porque lógicamente pues Aberdeen no gestiona la totalidad del fondo, pero sí que ofrece una parte muy importante del fondo. Pues oye, hemos conseguido un hito, y es poner a disposición de nuestros inversores primero la posibilidad de invertir en el mercado de deuda a corto plazo de los Estados Unidos a través de BlackRock, el cual necesita un ticket mínimo de $1 millón. Por tanto, ya no necesitáis poner $1 millón, podéis comprar una porción de esa acción. Y por otro lado, se está haciendo un comunicado que entiendo que en algún momento dado esto acabará repercutiendo muy positivamente en el medio plazo en el ecosistema cripto, que es que el hecho de que se tokenice un fondo tan importante, aunque sea de manera indirecta, y a mí es que me da exactamente igual. Por eso yo veo que hay demasiado revuelo en relación a si Hedera realmente tiene una vinculación real con BlackRock o no. Es que realmente a todos nos tiene que dar exactamente igual. Eso es decir, es un aplauso para Hedera en el aspecto de que Hedera pues puede convertirse en por fin esa tecnología que de alguna forma genere un efecto de llamada y muestre que está lista para por lo menos gestionar un enormísimo volumen de transacciones con activos reales, ¿no?, y tokenizados, y que además pues tiene un respaldo bastante institucional, porque al final el Consejo de Gobierno de Hedera son empresas muy importantes, y que genere esa confianza lo suficientemente elevada como para permitir la tokenización de este tipo de productos dentro de lo que es otros ecosistemas como el de Ethereum o como es el de Solana, a través de la tokenización del token, que esto es lo que se estuvo haciendo realmente en el 2020 y el 2021. Lo que se hizo en aquellos años fue tokenizar Bitcoin para poder tener una representación de Bitcoin en la red de Ethereum
y de esa forma utilizar tus bitcoins para poder poner en colateral pues esos BTCs que tienes en cartera y recibir un préstamo en moneda estable, por tanto incrementas la liquidez. Por un lado, pues quien me esté escuchando dirá, esto es reserva fraccionaria y lo que estás diciendo es básicamente que el mercado empiece a inflarse a través de dinero que no existe, o porque básicamente es como si estuvieras vendiendo los bitcoins pero sin venderlos y están emitiendo monedas estables pero usando de colaterales activos que eventualmente pues podrían salir muy perjudicados, ¿no? Y podrían generar un colapso financiero, cosa que lo dudo por lo menos a corto plazo. Quizás a muy largo plazo veamos que pueda suceder algo del estilo, pero lo bueno es que si tenemos ya activos tokenizados reales tan importantes como la deuda a corto plazo de Estados Unidos, se puede utilizar como colateral para crear monedas estables. Entonces, esta es la verdadera noticia. Este es el verdadero punto, yo creo, a distinguir de ayer, Claro. donde yo creo que a día de hoy nadie se ha fijado en esto, ¿no? En este detalle. Pero antes de entrar en esto, y ahora nos lo explicas mejor, vamos a ponerle un poco de definición a cada cosa, porque has hablado de Hedera como un ecosistema de varias empresas importantes del sector. Además, Hedera, por lo que veo, es un ledger. ¿Qué es Hedera y qué es un ledger? Vamos a ir a las definiciones antes y luego seguimos explicándolo. Es verdad que tú te quieres centrar en otra cosa, en ese colateral para emitir stablecoins, en la tokenización del token. Ahora entramos en eso, pero por explicar la noticia de hoy. ¿Qué es Hedera? ¿Qué es una ledger? Cuéntanos un poco. Vale, bueno, os cuento. Primero, Hedera es una tecnología de almacenamiento de información distribuida, es decir, no es ni siquiera blockchain como tal, aunque sí que es verdad que utiliza la prueba de participación, es decir, utiliza el proof of stake como lo hace, por ejemplo, Ethereum. Es decir, que al final pues uno puede stackear, puede bloquear sus tokens de gobernanza de HBAR y dejarlos en un nodo, ¿no? Generando rendimientos. Desafortunadamente, ahora los rendimientos en el Proof of Stake de Hedera son muy bajos, es decir, no hay incentivos realmente para hacer staking en la red. Y los validadores que existen dentro de la red de Ethereum, de Hedera, perdonar, son compañías de la talla de Google, de Deutsche Telekom, de Ubisoft, de grandes tecnológicas, que a su vez pues van cambiando cada 3 años dentro de lo que es ese Consejo de Gobierno. Por lo tanto, realmente estamos viendo que esos validadores, ese componente, esos usuarios que están asegurando la seguridad de la red, o sea, se están dando seguridad a la red, pues son empresas que tienen unos incentivos enormes para que todo vaya bien. Es decir, porque si no, el daño reputacional al que están expuestos puede ser muy elevado. Hedera básicamente hace exactamente lo mismo que una blockchain, ¿vale? Es decir, valida transacciones. Lo que pasa es que, por lo visto, pues lo hace de una manera como mucho más distribuida y como dicen, logarítmica, ¿no? Es decir, pues exponencial, ¿no? Como que lo que hacen es coger y, oye, vamos a lanzarle los mensajes entre todos de una manera caótica, pero al final todo el mundo acabará teniendo los mismos mensajes, entonces no se tiene que hacer de forma lineal y entonces somos más rápidos, ¿no? Actualmente la red de Hedera es la blockchain que es la única blockchain que a día de hoy dentro del ecosistema a nivel tecnológico se considera que ha resuelto el problema del trilema de la descentralización, es decir, la parte de seguridad, la parte de innovación y la parte de descentralización. La parte de descentralización hay quien diría, oye, la realidad es que hay actualmente pues 39 empresas importantes y estas 39 empresas pues a lo mejor no está tan descentralizado. Hay que considerar siempre los incentivos de los validadores, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener 50 validadores en la BNB Chain que realmente son empresas privadas que pueden verse corrompidas porque se alinean entre ellos y al final toman decisiones para poder decidir lo que se hace en la red, a lo que pasa en Hedera, que básicamente tener a un Google, a un Deutsche Telekom, a un Ubisoft, a diferentes empresas que son importantes, ponerse de acuerdo además de diferentes países, con diferentes culturas y diferentes visiones, pues ya es más complicado. Por tanto, la realidad es que Hedera un poco se sostiene o trabaja sobre su consejo de gobierno, ¿no? Y es lo que realmente les da como ese nivel
un poco de autoridad, ¿no?, dentro del ecosistema cripto, que los criptoinversores están como muy emocionados, ¿no?, con esa idea, ¿no?, de hostia, es que Hedera pues tiene un componente que va a ayudar a la adopción institucional. De hecho, lo más interesante de Hedera, e insisto, y es un poco por ir un poco a lo que estábamos hablando antes, Pedro, porque Hereda como tal es un proyecto más, ¿no? Es un proyecto que sinceramente, es un proyecto importante, es decir, no voy a desmerecer el proyecto de Hedera, porque es un proyecto que realmente casi todo el ecosistema está de acuerdo en que resuelve el dilema de la descentralización, es el único que lo hace, que tiene una oportunidad de demostrar que es efectivamente la tecnología ideal para la tokenización de activos reales. Hay que considerar que la tokenización de activos reales es una tendencia, una narrativa que va a durar durante muchos, muchos años, porque al final el problema, por ejemplo, que tenemos ahora en el sector inmobiliario, por ponerte un ejemplo, pues es el que ahora tiene la gente que estar comprando habitaciones. O sea, ya ni siquiera la gente compra pisos, ya no son capaces de comprar pisos, ahora tienen que ir a hacer habitaciones. La próxima vez serán comprar cubículos, ¿no? Lo que sea. Entonces, pensad que la tokenización de activos permite el tener una parte de un activo al cual no puedes acceder y que te puede dar un acceso a algo que realmente antes no tenías, ¿no? Y esto es algo que va a seguir creciendo y esto es simplemente el arranque. Y bueno, pues si Hedera acaba demostrando que efectivamente puede ser la plataforma que sostenga todos los real world assets a través de protocolos, a través de exchanges como Arcax, pues tenemos un catalizador muy interesante para que se tokenicen esos tokens de real world assets, de activos reales en el mundo real, que se tokenicen en protocolos DeFi y estos protocolos puedan incrementar su liquidez a través de emisión de monedas estables y por tanto el ecosistema cripto pueda otra vez volver a crecer, además de una manera importante. O sea que este hito realmente que has comentado, Pedro, de no, bueno, se ha subido el precio del token un 100%, luego ha caído un 40%, aparecen medios de comunicación desmintiendo que BlackRock realmente tenga una vinculación con Arcax o con Hedera. Realmente es que todo esto son migajas, son... sí, que no es lo realmente importante. No es lo realmente importante. Ha sido una equivocación o una mala explicación por parte de Hedera, que me salía heredera. Pero estamos hablando ahora de puntos importantes que, a ver, por ejemplo, esa tokenización del token. O sea, sí que suena un poco a dinero creado de la nada. Explícanos un poco mejor, por favor, porque no lo estoy entendiendo. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, en los mercados financieros tenemos varios tipos de productos que son ficticios, son productos que son, no ficticios, perdón, artificiales, ¿no? Vamos a decir así, que los llamamos derivados, ¿vale? Entonces, los derivados generalmente es una representación de un activo real o un activo al contado. En este caso puede ser una acción de una empresa. ¿Qué es un ejemplo de un derivado? Es un futuro, por ejemplo. Un futuro es un contrato, una obligación que me permite, bueno, que me obliga a adquirir una acción o un activo subyacente a un precio determinado en un futuro, en una fecha determinada. Y están las opciones, ¿no? Las opciones son lo mismo, pero con derechos. Entonces, el mundo blockchain, el mundo de los tokens como tal, los smart contracts, sobre todo los contratos inteligentes, han posibilitado se han abierto un mundo de posibilidades dentro del mundo digital donde uno puede crear un derivado que realmente no tenga una fecha de expiración ni que tenga un precio determinado, sino que simplemente represente la tenencia de un activo que en un momento dado tendrá que canjear, ¿no? Esto es como cuando tú vas a la discoteca, llegas, dejas tu bolso o tu abrigo y te dan un ticket a cambio, ¿no? Pues esa es la tokenización de tu abrigo. Tú tienes una representación, un ticket en la discoteca que te dice que tienes derecho a recuperar tu abrigo o a recuperar tu bolso una vez vayas a salir de la discoteca de nuevo, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Entonces, lo que pasó en el ecosistema DeFi en el 2020 es que salieron protocolos como MakerDAO o en el caso de Graped Bitcoin,
que básicamente se dieron cuenta y dijeron, no, esperad un momento, a ver, si nosotros fuéramos capaces de crear ese ropero donde guardamos los bitcoins y les damos un ticket a los usuarios de Ethereum que quieran tener acceso o quieran tener el derecho a recuperar esos bitcoins o a cogerlos del ropero para poder volver a su rutina diaria, su rutina dentro de la blockchain de Bitcoin, pues esto sería brutal, porque esto nos permitiría utilizar un activo que a día de hoy no es tecnológicamente posible o sea, tecnológicamente adaptable a un ecosistema que es un ecosistema de finanzas descentralizadas construido en la tecnología de Ethereum, pero podemos llevarlo ahí simplemente a raíz de esta representación que hemos creado, que es un derivado, ¿no? Por lo Es que como la creación es del un dinero derivado bancario, digital. Félix. Es más como la reserva fraccionaria de los bancos. Es decir, yo cojo y recibo un depósito de un cliente de 1.000 euros y yo pues le dejo parte de esos 1.000 euros, se los dejo, o sea, le dejo 900 euros a otro banco. ¿Vale? Entonces, ese otro banco se activa esos 900 euros, el banco en cuestión que recibió los 1.000 euros del cliente, se activa eso en pasivo como deuda con el cliente, pero 900 euros de activo hacia el otro banco al que se lo ha prestado. Y el nuevo banco, el segundo banco que ha recibido esos 900 euros, se los deja a otra persona. Y entonces, al final, se están como haciendo un doble conteo, porque uno se está activando 900 euros y el otro también, ¿no? Por lo tanto, tenemos un doble, pues vamos, simplemente una reserva fraccionaria. Así es como eso es un poco como se engorda, ¿no? Lo que es la industria financiera y sobre todo es el gran problema que hubo de crisis de liquidez en el 2008 con las entidades financieras, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo. Esto es básicamente, oye, mira, tecnológicamente no es posible vincular Hedera con Ethereum, por lo menos hasta el momento. Es verdad que hay protocolos y empresas que están trabajando en que esto suceda, pero a día de hoy está todavía en una fase muy inicial. Entonces, como no es posible vincular esa liquidez, directamente lo que vamos a hacer es nosotros vamos a abrirnos una cuenta, pues oye, vamos a llamarnos MakerDAO, o vamos a llamarnos Aave, o vamos a llamarnos un protocolo cualquiera, o el mismo Arcax, el mismo Arcax que trabaja con Hedera y con Aberdeen, que Aberdeen es uno de los fondos de gestión más importantes de Reino Unido y el cual está participado por BlackRock, por eso ha surgido todo este modelo. Y además, Aberdeen forma parte del Consejo de Gobierno de Hedera, por tanto, al final, técnicamente, Aberdeen, que representa parte de los intereses de BlackRock, forma parte de la tecnología blockchain de Hedera. O sea, que es decir, en cierta manera sí que hay una vinculación, aunque no es directa, sí que hay una vinculación en la que si al final la tecnología de Hedera se acaba utilizando para tokenizar muchos más fondos de inversión que son inaccesibles para el público, Arcax en un momento dado es muy probable que decida conectar esto con el ecosistema DeFi. Es muy probable que incluso el mismo ecosistema DeFi decida realizar acciones de tokenización de estos tokens de fondos de BlackRock o de Aberdeen o de todo lo que vayan a tokenizar, y es muy posible que quieran utilizarlos como colaterales para emitir más moneda estable. Por tanto, eventualmente, lo que tiene que entender el público es que primero, pues bien por Hedera, un aplauso por Hedera, porque se llevan tokenizando fondos en Hedera más de un año y esta es la primera vez que parece que le está dando bombo. Hay realmente, y me parece muy desafortunado, hay realmente una campaña o al menos una aptitud por parte de los medios de comunicación en el mercado cripto contra Hedera bastante importante, porque Hedera pasó esta nota de prensa hace una semana y los medios de comunicación no se hicieron eco de este evento, por tanto hay realmente un interés por no anunciar que Hedera realmente, o sea, por no apoyar a Hedera o por directamente no generar FOMO en un momento en el que tú y yo, Pedro, ya hemos visto en programas anteriores de que parece que el mercado cripto va a entrar en un proceso de corrección, ¿no? Entonces, a lo mejor los medios de comunicación ahora están en un punto en el que medio intuyen que esto va a ocurrir y están intentando pues incentivar a que esto ocurra, incentivar a que este proceso de corrección suceda sin mayores sorpresas, ¿no? Y ya está, esto es todo. Entonces, entendamos esto como que si la tecnología de Hedera tiene éxito a la hora de tokenizar activos reales, tenemos una posibilidad real de recibir más liquidez en el ecosistema cripto
y tendremos una posibilidad real de que el ecosistema DeFi vuelva a crecer y que veamos un ecosistema boyante de innovación dentro de la tecnología blockchain. Así que este es un poco para mí el titular más importante y por tanto me parece un hito y un punto de inflexión que seguramente en los próximos años lo tomaremos muy en cuenta, como fíjate cómo empezó todo con este evento, este suceso. Te has hablado de stablecoins utilizando como colateral Bitcoin. ¿Por qué en stablecoins? Porque realmente las monedas, o sea, los proyectos que emiten moneda estable dentro del ecosistema DeFi son proyectos que son emisores, o sea, son emisores de moneda estable. Y lo hacen en base a poner de colateral activos que tienen una liquidez muy grande, ¿no? Por lo que en general, pues cuando se crea moneda estable, al final es lo que hemos hablado, es reserva fraccionaria. Es, oye, pues yo cojo un activo y lo pongo en el pasivo de una empresa y esa empresa libera un activo que me permite adquirir más activos. Es decir, es un apalancamiento, ¿no? Es decir, es utilizar un derivado para poder incrementar la liquidez del ecosistema sin que realmente haya entrado liquidez nueva. O sea, es decir, es simplemente pues que como si se hubiera vendido ese activo, pero sin venderse, ¿no? No se ha vendido todavía. Así que esto puede llevar precisamente a que se inunde otra vez de liquidez el ecosistema de cripto y con la buena suerte de que si estamos hablando de fondos monetarios que son deuda de los Estados Unidos, que son muy líquidos, pues estamos hablando de un colateral pues muy robusto, ¿no? Es decir, al final pues se puede utilizar la deuda para emitir moneda estable y eso generaría más liquidez. ¿Por qué dices que el fondo de BlackRock es solo de deuda? O sea, ¿es solo de deuda estadounidense? El que se acaba de tokenizar, sí, es de deuda a corto plazo americana a un año. Uh-huh. Y por hablar un Son poquito también... 69 mil millones de dólares. Por hablar un poquito de tokenomics, también temazo. No sé, por hablar más en tono general, porque ya hemos comentado este tema, hablar un poquito de los tokenomics en el sentido de... sentido, justa es la palabra. ¿Cuándo tiene sentido lanzar un token? ¿Cómo tokenizar tu empresa u otra cosa? No sé, que es un tema que al final... sé que te gusta, que te interesa. Vamos a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, ¿cuándo tiene sentido? ¿Qué tipo de token, no? Si es un security, si es de gobernanza y demás. Háblanos un poco de esto. Bueno, la tokenización de activos tiene la bondad de que al final primero estás emitiendo un activo digital, es decir, estás utilizando un activo digital para representar un activo real, ¿no? Que puede ser una participación de una empresa, puede ser deuda, puede ser pues un activo fijo, como puede ser una maquinaria, una infraestructura, un inmueble. Entonces, primero tenemos que pensar o plantear de que un inmueble, por ejemplo, por poner el caso del inmueble, pues no es un activo de fácil acceso para un japonés, por ejemplo, en España, ¿no? Un inmueble en España, pues un japonés a lo mejor dice, oye, yo quiero invertir en inmobiliario en España porque España tiene un inmobiliario que todavía me parece pues que está dentro de mis capacidades, dentro de mi poder adquisitivo y me gusta, ¿no? Pues imaginémoslo, ¿no? Entonces, un japonés realmente no sería capaz de adquirir o de invertir en inmuebles. Por tanto, realmente a la hora de tokenizar, pues primero lo que estás permitiendo es una entrada de liquidez fuera del ecosistema, que eso haría que se incrementara la capacidad de poder liquidar activos que a priori son más ilíquidos y que son más complejos a la hora de colocar, ¿no? Segundo, hay que pensar en el subyacente, que es la tecnología blockchain, ¿no? Es decir, la tecnología blockchain, al ser una tecnología en la cual no se necesita confianza entre los usuarios, entre los gestores, entre los validadores o mineros, o como queramos denominar, pues eso permite que se pueda hacer una libre transmisión de activos que a priori pues no son fáciles, o por eso se dice lo de que la tokenización va a eliminar o va a quitarle el trabajo a los notarios, porque la realidad es que si no hay una regulación clara
que proteja, por ejemplo, quizás a este tipo de transacciones, que básicamente los notarios, sobre todo su labor principal reside en la prevención de blanqueo de capitales o la de la financiación del terrorismo, pues tendrían que ser plataformas privadas las que hicieran este trabajo. Por eso, por ejemplo, hemos hablado de que Arcax, y a mí me parece una notición lo de ayer, que Arcax realmente, que es una entidad centralizada, pues realiza esta labor y por tanto pues ya no necesitamos a un notario o no necesitamos a un intermediario que dé fe, porque básicamente la misma tecnología blockchain ya está dando fe de esta transacción y asimismo además pues estamos viendo que la transmisión es libre. Lo que pasa es que se debería realizar dentro de lo que es la institución que ya ha hecho o ha realizado ese proceso de aceptación de cliente a través de la información que se le solicita generalmente a este tipo de inversores usuarios cuando quieren invertir en productos que a priori necesitan de este tipo de aceptación, ¿no? Sobre todo porque además la entrada en el sector financiero, que es a través de las entidades financieras, las entidades bancarias, sí que están obligadas a realizar este proceso. Por tanto, no tiene mucho sentido que si las entidades financieras tienen esa obligación, pues no vaya al fin y al cabo el último escollo que tiene un blanqueador de dinero, básicamente siempre es el notario, ¿no? En España al menos. Por lo que en ese aspecto pues consigue como pasárselo, como soltar. Entonces, son dos cosas. Primero, la liquidez, es decir, gracias a la tokenización, activos que son ilíquidos o difícilmente accesibles se convierten en muy accesibles y, por tanto, puede cualquier persona del planeta poder acceder a esos activos, como puede ser, por ejemplo, un fondo de deuda a corto plazo de los Estados Unidos, pues comprar, entrar, por ejemplo, en este fondo de deuda de BlackRock se necesita $1 millón para entrar justamente el fondo que han tokenizado. Por lo que, oye, pues yo no tengo $1 millón, pero sí tengo $1.000, o tengo $5.000, o tengo $10.000, que a mí, pues la deuda a corto plazo de los Estados Unidos, pues sí me parece interesante, pues está pagando un 4,75 a 2 años. Bueno, a un año se está pagando un 4,20. Joder, pues es una rentabilidad muy buena y, sin embargo, pues no encuentro la forma de realmente estar expuesto a este producto. Entonces, pues Arcas directamente o cualquier tokenizadora lo que hace es decir, mira, no te preocupes, compra en la representación de las acciones, compra la representación de esa cachito del fondo de BlackRock, nosotros te lo damos y nosotros te pagaremos la parte proporcional en cuanto paguen los intereses, ¿no? Entonces, esa es una de las partes, la liquidez. Y la otra, aparte de la accesibilidad, ¿no? que básicamente va ligado a la liquidez, la otra es precisamente el poder, como bien he comentado, pues generar una libre transmisión entre particulares o entre empresas de activos que son difícilmente transferibles, ¿no? Puede ser, por ejemplo, efectivamente, pues la deuda americana gubernamental, que no es tan fácil, porque acceder a subastas de deuda americana hay que ser un inversor acreditado y una institución con cierta reputación, es decir, no es fácil. Es decir, quien le presta dinero a los Estados Unidos generalmente suelen ser entidades financieras u otros gobiernos u otros países, ¿no? Un particular no podría entrar, por ejemplo, o una empresa. Otro tema que siempre me interesa hacer como un poco la listita de los tipos de tokens. Vale, dices un poco que como los tokens, cuando por ejemplo, se tokeniza un activo real, estamos hablando de un valor, ¿no? Es que es lo que le pasa a los derivados, por ejemplo. O sea, de un futuro de una acción, por ejemplo, al final no deja de estar representando un valor, y como está representando un valor que a priori pues tiene que tener, está sujeto a una regulación específica, pues no le queda otra al emisor al emisor del futuro que también respetar las mismas normas, ¿no? Entonces, tenemos tokens que al final son, como son derivados también de activos reales que están expuestos a una regulación específica, pues también tenemos tenemos un valor ahí, ¿vale? Entonces, ese tipo de tokens tienen que estar cotizando y tienen que estar, solo se pueden adquirir a través de entidades que estén reguladas y autorizadas para ello. Y luego, por otro lado, tenemos otros dos tipos de tokens que ya están más integrados dentro del ecosistema Web3, que es dentro de los protocolos de blockchain, que son los tokens de utilidad, que, por ejemplo, el token de Dera, ya que estamos hablando de Dera, el token de Dera es un token de utilidad, ¿no? Es un token que
tú lo compras y tú puedes utilizarlo para pagar el gas dentro de la red de Hedera, o puedes utilizarlo para hacer staking y validar transacciones en Hedera, o directamente puedes coger y meterte a crear smart contracts, contratos inteligentes en Hedera, y pagar los fees para crear esos contratos inteligentes, que yo creo que es lo que va a hacer que el token de Hedera realmente pueda apreciarse mucho. Y por eso ayer ayer se produjo ese evento catalizador, ¿no? Que básicamente lo que yo veo aquí es que claro, tenemos a un montón de proyectos DeFi que yo creo que no van a dejar de pasar la oportunidad de estar expuestos a esa liquidez, a la liquidez que pueda ofrecer Hedera dentro del ecosistema, gracias a Arcax y a otros proyectos que se puedan crear ahí, y que básicamente pues van a estar invirtiendo pasta, dinero, recursos en montar los protocolos para recibir esa tokenización, para obtener, o sea, para usar esa tokenización para generar liquidez en otras redes, y de esa forma pues probablemente el ecosistema de Hedera pueda crecer bastante. Es decir, es un poco lo que yo venía un poco a defender hoy, es decir, que quiero que el oyente cuando nos escucha y aprenda sobre cómo funciona el ecosistema cripto en general, quiero que tenga una visión muy clara de realmente cómo funciona, o sea, de cuál es el trasfondo de todo lo que sucede. Y al principio, pues lógicamente nos dejamos llevar por el FOMO y por la euforia de, hostia, BlackRock ya lo hizo con Bitcoin, ahora nos toca con Hedera. La realidad es que es posible que algún día salga BlackRock y diga, oye, señores, señor mercado, que teníais razón, que dijimos que no, pero la verdad es que Hedera nos parece súper chulo para poder tokenizar, y que al final, pues BlackRock, Larry Fink ya ha dicho en algún momento, oye, la tokenización de activos es el futuro. Por tanto, si ya tenemos a Arcax y a Verdin tokenizando en Hedera, pues no veo descabellado que realmente BlackRock pueda hacer lo mismo en un futuro de forma directa. Y esto los protocolos y todos los proyectos lo saben y van a ir a Hedera a montar sus propios proyectos. Eso puede generar una demanda del token de utilidad de Hedera, y ese token de utilidad puede llevar a una creación de smart contracts, a una disminución de la oferta del token, a un incremento de la demanda porque precisamente hay que pagar los fees. Aunque es verdad que los fees son muy baratos, porque realmente se paga, creo que 0,01 céntimo de dólar o así. Está súper barato, ¿no?, el pagar fees en Hedera, pero que aún así eso puede derivar en una adopción grande. Y esto sería un poco el token de utilidad, ¿no? Es decir, solo sirve para eso. Y luego, por último, tenemos tokens de gobernanza. Los tokens de gobernanza son tokens que de alguna forma son un pseudo valor, porque básicamente podríamos decir que deberían estar regulados también por la normativa de los reguladores de los mercados financieros de los diferentes países, porque al final son tokens que primero dan capacidad o te dan un porcentaje de capacidad de gobernanza sobre lo que sucede sobre un protocolo en Web3, en blockchain. Y hay que considerar que, claro, que parte de estos protocolos pues manejan una cantidad de activos muy importante. Estamos hablando de que, por ejemplo, una Aave maneja cerca de 2.000 billones, un MakerDAO o un Lido, por ejemplo, pues manejan cerca de los 20.000 millones de dólares. Entonces, claro, si tú tienes el poder de gobernanza de lo que puede suceder con ese dinero dentro de un protocolo, como puede ser el caso de estos proyectos DeFi, pues ostras, tienes un poder enorme sobre lo que puede suceder sobre esa liquidez. Y al fin y al cabo también este tipo de tokens de gobernanza o criptomonedas de gobernanza también entregan una parte en dividendos. Es decir, si el proyecto genera rendimientos o gana dinero, oye, ¿por qué no repartir parte de este dinero a los accionistas o a los token holders? Que es un poco lo que sucedió con Uniswap hace un par de meses, donde Uniswap, además, esto me ha resultado muy interesante, porque fíjate cómo podemos ligar esto. Uniswap, por ejemplo, decidió empezar a repartir parte de los beneficios del protocolo, del exchange, a los holders de Unis, ¿vale? Y inmediatamente después, a los 2 días, salió la SEC denunciando a la desarrolladora que está detrás de Uniswap, ¿no? Es decir, estaban esperando realmente un comunicado del estilo para decir, ahora es nuestro momento, porque, claro, una cosa es que tengas un token que pueda gobernar sobre un protocolo y otra cosa es que ya empieces a repartir dividendos, ¿no? Entonces ya si empiezas a repartir parte de los beneficios, oye, pues game over, ¿no? Aquí te tengo que cortar, que nos quedemos sin tiempo. Muchas gracias, como siempre, Félix Fuertes, de la Academia de Formación en Inversión. La semana que viene vemos el índice FI, que lo vamos a empezar a utilizar en el programa, pero antes me tengo yo que
que enterar un poco cómo utilizarlo y mira, pues la próxima semana nos podrías enseñar un poco en directo, ¿vale? Vale, vale, Pedro, muchas Un gracias. placer, como siempre, Félix. Un abrazo. Lo mismo. Gracias. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Tenemos especial de staking. Dragon Stake es el primer operador español de restaking aceptado en la red de Eigenlayer. Así que tenemos a nuestro sevillano de confianza, Freddy. Le tenemos mañana toda la hora, todo el viernes. Así que vamos a hablar mucho, largo y entendido de este tema. Adiós.